Hoy te voy a contar cómo fingí ser pobre durante 3 años para descubrir que mis propios hijos planeaban matarme por mi herencia. Suscríbete porque la venganza que tomé los dejará en shock total. Me llamo Eduardo Mendoza, tengo 68 años y hasta hace 3 años todos creían que era un hombre arruinado. Mi historia comenzó cuando decidí hacer la prueba más cruel que un padre puede hacerle a sus hijos. Fingir que había perdido todo mi dinero para ver si realmente me amaban o solo querían mi fortuna. Durante 40 años construí un imperio inmobiliario desde cero. Comencé como albañil, trabajando bajo el sol implacable de Guadalajara, México, cargando sacos de cemento que pesaban más que mis sueños. Pero tenía una visión. Sabía que esta ciudad crecería y yo estaría ahí para construirla. Compré terrenos cuando nadie los quería, edifiqué cuando todos decían que era una locura y vendí cuando el mercado estaba en su punto máximo. Para 2020, mi empresa Constructora Mendoza había levantado más de 200 edificios residenciales y comerciales. Poseía 16 propiedades en las zonas más exclusivas de la ciudad, 3 ranchos en Jalisco y una cuenta bancaria que había alcanzado los 42 millones de pesos. Mis 3 hijos, Ricardo de 35 años, Carmen de 32 y Miguel de 28, habían crecido en la abundancia, estudiando en las mejores universidades, viajando por el mundo, sin conocer jamás lo que significaba la palabra necesidad. Pero yo había crecido en la pobreza. Mi padre murió cuando tenía 12 años y mi madre tuvo que trabajar como lavandera para mantenernos a mis 4 hermanos y a mí. Recuerdo las noches cuando me acostaba con hambre, prometiéndome que mis hijos nunca pasarían por eso. Quizás ese fue mi error, darles todo sin enseñarles el valor del sacrificio. Mi esposa Magdalena murió hace 5 años de cáncer. Durante su enfermedad, noté algo que me partió el corazón. Mis hijos solo venían al hospital cuando necesitaban dinero. «Papá, necesito 50,000 para el enganche del departamento», decía Ricardo. «Eduardo, préstame 100,000 para mi nueva boutique», pedía Carmen. «Padre, requiero 70,000 para mi consulta médica», solicitaba Miguel, quien había estudiado medicina, pero prefería vivir de mis recursos. Después del funeral de Magdalena, tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Transferí aparentemente toda mi fortuna a mis hijos en vida, quedándome supuestamente solo con una pequeña pensión. Digo aparentemente, porque en realidad mantuve el 70% de mis bienes en cuentas offshore en las Islas Caimán, algo que ninguno de ellos sabía. Los primeros meses fueron reveladores. Ricardo, quien había recibido la empresa constructora, comenzó a tratarme como a un empleado. «Papá, ya no puedes tomar decisiones aquí. Esto es mío ahora», me dijo un día frente a todos los trabajadores que habían laborado conmigo durante décadas. Carmen dejó de invitarme a las reuniones familiares, alegando que ya no tenía nada que aportar. Miguel simplemente desapareció, ocupado con su nueva vida de lujos que mi dinero le permitía. Pero mi nieta Sofía, hija de Ricardo, de apenas 16 años, seguía visitándome todos los domingos. Ella era mi única luz en esa oscuridad. «Abuelo, no entiendo por qué papá te trata así», me decía con lágrimas en los ojos. «Tú construiste todo esto con tus propias manos». El punto de quiebre llegó hace 3 meses. Yo vivía en una casita modesta que había comprado específicamente para esta actuación, fingiendo apuros económicos. Ricardo llegó una tarde con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Papá», me dijo sentándose en mi viejo sofá, «tengo una propuesta para ti. En la empresa necesitamos personal de limpieza. Es un trabajo sencillo. Llegar a las 5 de la mañana, limpiar oficinas, baños, organizar documentos. El sueldo es de 8,000 pesos mensuales». Me quedé en silencio procesando la humillación. Mi propio hijo me ofrecía trabajar como conserje en la empresa que yo había construido. «Si no quieres pasar hambre, ponte a trabajar», añadió con una frialdad que jamás había visto en él. «Ya no eres joven, pero aún puedes ser útil». Sonreí y acepté. Por fuera mantenía la compostura, pero por dentro se desataba una tormenta de emociones que cambiaría todo para siempre. Lo que Ricardo no sabía
es que yo había estado esperando exactamente este momento durante 3 largos años. Al día siguiente, me presenté en las oficinas de Constructora Mendoza a las 5 de la mañana en punto. Llevaba un overol azul que había comprado especialmente para la ocasión y una gorra que ocultaba parcialmente mi rostro. El vigilante nocturno, don Esteban, me miró con tristeza. Él había trabajado para mí durante 15 años y sabía perfectamente quién era yo. «Don Eduardo», susurró cuando estuvimos solos, «esto no está bien. Usted fundó esta empresa». «Tranquilo, Esteban», le respondí con una sonrisa que guardaba secretos. «A veces las cosas no son lo que parecen. Comencé mi primer día limpiando los baños del edificio que yo mismo había diseñado. Cada azulejo, cada grifo, cada detalle había sido supervisado por mí. Mientras fregaba los pisos, recordaba las noches que había pasado en este mismo lugar, trabajando hasta las 3 de la madrugada, planificando proyectos que generarían millones. En 1995, cuando fundé la empresa, trabajaba desde un pequeño local rentado en el centro de Guadalajara. Magdalena me preparaba los tacos para almorzar porque no teníamos dinero para comer en restaurantes. Mis únicos empleados eran 2 albañiles y un aprendiz. Mi primera obra fue una pequeña casa de interés social por la cual cobré apenas 50,000 pesos. Hoy, esa misma casa vale más de 1 millón. Mientras limpiaba la oficina que antes era mía, pude escuchar conversaciones que me helaron la sangre. Ricardo estaba reunido con 3 hombres que no reconocí, hablando en voz baja sobre embarques especiales y mercancía que no aparece en los libros. Uno de ellos mencionó algo sobre lavar el dinero a través de materiales de construcción inflados. Mi hijo, el que había crecido con valores cristianos, el que había estudiado administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey, con el dinero que yo gané honestamente, estaba usando mi empresa para actividades ilícitas. Durante la semana, seguí mi rutina de limpieza, pero ahora con un propósito diferente. Cada conversación que escuchaba, cada documento que veía accidentalmente mientras vaciaba los cestos de basura, cada llamada telefónica que captaba mientras aspiraba las alfombras, todo quedaba grabado en mi memoria y en el pequeño dispositivo de grabación que llevaba oculto en mi overol. Carmen llegó el viernes por la tarde a la oficina de Ricardo. No me saludó. De hecho, pareció molesta por mi presencia. «¿Por qué está aquí el viejo?», le preguntó a su hermano. «Es el nuevo conserje», respondió Ricardo riéndose. «Papá finalmente encontró su lugar en la vida. Espero que no esté escuchando nuestras conversaciones», añadió Carmen, lanzándome una mirada despectiva. «Tranquila, hermana. A su edad, probablemente ya está sordo», replicó Ricardo. Siguieron hablando como si yo fuera invisible. Carmen le contó a Ricardo que había usado documentos falsificados para vender 2 de las propiedades que supuestamente yo le había transferido. El dinero lo había usado para comprar un departamento en Miami, bajo el nombre de una empresa fantasma. «¿Y si el viejo se entera?», preguntó Ricardo. «¿Qué va a hacer? Ya no tiene dinero, ya no tiene poder. Además, Miguel dice que podríamos considerar internarlo en un asilo. Está perdiendo facultades mentales», mintió Carmen descaradamente. Esa noche, en mi modesta casita, me senté frente a la ventana recordando los domingos familiares de años anteriores. Magdalena preparaba mole poblano. La casa se llenaba de risas. Los nietos corrían por el jardín. Ricardo me pedía consejos sobre sus estudios. Carmen me abrazaba y me llamaba el mejor papá del mundo. Miguel me mostraba orgulloso sus calificaciones de medicina. ¿En qué momento todo cambió? ¿Cuándo el dinero se volvió más importante que la sangre? El lunes siguiente, mientras limpiaba el despacho principal, encontré en la basura un documento que me confirmó mis peores sospechas. Era un contrato con una empresa de Sinaloa para servicios de transporte especial, por 2 millones de pesos mensuales. La empresa no existía en los registros legales. Yo lo sabía porque había aprendido a investigar exhaustivamente antes de hacer cualquier negocio. Ese mismo día Sofía vino a visitarme como cada domingo, pero llegó llorando. «Abuelo, escuché a papá hablando por teléfono. Dice que vas a tener que ir a vivir a un hogar para ancianos porque ya no puedes valerte por ti mismo».
Pero tú estás perfectamente bien. La abracé mientras planeaba mi siguiente movimiento. Mi nieta era la única persona pura en esta familia corrupta, y ella merecía conocer la verdad en el momento adecuado. «No te preocupes, mija», le dije acariciando su cabello. «Tu abuelo sabe cuidarse muy bien, y pronto vas a entender por qué todo esto está pasando». Esa noche llamé a Alejandro Ruiz, mi abogado de confianza desde hacía 20 años, quien había manejado discretamente mis inversiones offshore. «Eduardo, ¿estás seguro de que quieres seguir con esto?», me preguntó preocupado. «Más seguro que nunca, Alejandro. Ya es hora de que mis hijos aprendan que la sangre sin respeto no vale nada». El plan estaba comenzando a tomar forma, y yo tenía todos los recursos necesarios para ejecutarlo. La tercera semana como conserje se convirtió en una pesadilla de revelaciones. Cada día descubría algo nuevo sobre la red de corrupción que mis hijos habían tejido usando mi empresa como fachada. No era solo lavado de dinero, era una operación completa de narcotráfico, donde mis camiones de construcción transportaban cocaína desde Michoacán hasta la frontera norte. El miércoles por la mañana, mientras limpiaba la oficina de Ricardo, escuché una conversación telefónica que me dejó sin aliento. Estaba hablando con alguien llamado El Jefe, coordinando el transporte de 500 kilos de material especial camuflado en sacos de cemento. «Tranquilo, hermano», decía Ricardo con una familiaridad que me aterrorizó. «Mi viejo está ocupado barriendo pisos. Ni siquiera sabe qué día es hoy». Después de colgar, Ricardo llamó a Carmen. La conversación que siguió destruyó cualquier esperanza que pudiera tener sobre mis hijos. «La transferencia de las propiedades de Vallarta ya está lista», le informó Carmen. «Usé la firma que practicamos durante meses. El notario ni siquiera dudó que fuera auténtica la firma del viejo». «Perfecto. ¿Y el asilo que visitaste?», preguntó Ricardo. «Ideal. Se llama Casa de Reposo San Rafael. Cuesta 20,000 pesos mensuales, pero una vez que esté internado ahí, tendremos poder legal total sobre todo. Miguel ya habló con un psiquiatra que certificará demencia senil». «¿Y si el viejo se resiste?». «Hermano, míralo. Está limpiando baños que él mismo construyó. Obviamente ya perdió la cabeza. Será fácil convencer a cualquier juez». Mi corazón se partió en 1000 pedazos, pero mi mente se llenó de una furia fría y calculadora. Estos no eran mis hijos, eran criminales que habían crecido bajo mi techo. Esa tarde, después de terminar mi turno, conduje hasta un café internet en el centro de Guadalajara. Usando una cuenta de correo anónima, envié un mensaje a Alejandro Ruiz con instrucciones específicas. «Activa la fase 2. Necesito investigadores privados, un contador forense y contactos en la DEA. El presupuesto es ilimitado». Al llegar a casa encontré a Sofía esperándome en mi pequeña sala, llorando desconsoladamente. «Abuelo, escuché toda la conversación entre papá y tía Carmen», me dijo entre sollozos. «Van a encerrarte en un hogar de ancianos y van a robarse todo tu dinero. Pero yo sé que tú estás perfectamente bien». La abracé, sintiendo que mi nieta era el único rayo de luz en esta tormenta familiar. «Sofía, mija, necesito que confíes en tu abuelo. Pronto todo va a cambiar, pero mientras tanto necesito que actúes como si no supieras nada. ¿Puedes hacer eso por mí?». «Sí, abuelo, pero tengo miedo. Papá ya no es el mismo de antes. Ahora tiene amigos muy feos que vienen a casa y hablan de cosas raras». Sus palabras confirmaron mis peores temores. Ricardo había involucrado a la familia directamente en sus actividades criminales. El jueves, mientras organizaba los documentos en el archivo principal, encontré copias de contratos falsos por obras que nunca se realizaron. Los montos sumaban más de 50 millones de pesos. Mi empresa estaba siendo usada para justificar ingresos millonarios provenientes del narcotráfico. Pero el viernes fue cuando realmente entendí la magnitud de la traición. Carmen llegó acompañada de un hombre bien vestido que se presentó como Dr. Herrera, psiquiatra. Fingí estar concentrado limpiando mientras ellos conversaban. «Doctor, como le expliqué por teléfono, mi padre muestra signos evidentes de demencia», mentía Carmen sin pestañear. «Habla solo, olvida dónde pone las cosas,
A veces no nos reconoce. ¿Y los episodios de agresividad?, preguntó el supuesto médico. Cada vez más frecuentes. Ayer intentó golpear a mi hermano Ricardo porque decía que le habíamos robado dinero. Obviamente son delirios paranoides. Entiendo. Con el certificado médico que voy a emitir, ustedes podrán iniciar el proceso de incapacitación legal. Una vez que sea declarado mentalmente incompetente, tendrán poder total sobre sus finanzas y decisiones médicas. ¿Cuánto tiempo tardaría el proceso?, preguntó Carmen con impaciencia. Con los contactos adecuados en el juzgado familiar, podríamos tener la resolución en 2 semanas. Le pagó 5,000 pesos en efectivo al falso doctor. Yo grabé toda la conversación con mi dispositivo oculto. Esa noche, en mi casa, recibí la llamada que había estado esperando. Eduardo, ya tengo todo listo, me informó Alejandro. Los investigadores encontraron suficiente evidencia para mandar a tus hijos a prisión por los próximos 20 años. ¿Estás seguro de que quieres proceder? Alejandro, esos criminales planean declararme demente la próxima semana para robar lo que creen que es mi herencia. Ya no son mis hijos, son delincuentes que necesitan enfrentar las consecuencias de sus actos. Muy bien. El lunes activamos la Operación Justicia. Tus cuentas offshore están listas para transferir. Los contactos en la fiscalía ya tienen las evidencias y el equipo legal está preparado. Colgué el teléfono y me serví un whisky que había guardado para ocasiones especiales. Contemplé la fotografía de Magdalena en mi mesita de noche. Mi amor, le susurré. Nuestros hijos se convirtieron en monstruos, pero no voy a permitir que destruyan el legado que construimos juntos. El sábado Sofía vino a visitarme como siempre, pero esta vez traía noticias que aceleraron mis planes. Abuelo, papá está muy nervioso. Dice que el lunes van a hacer algo importante contigo. Tía Carmen compró maletas nuevas y está haciendo reservaciones para viajar a Miami. ¿Y tu papá? Está empacando cajas con documentos y hablando de mudarse a una casa nueva. Dice que pronto seremos muy ricos. Sonreí y acaricié el cabello de mi nieta. Mis hijos creían que el lunes sería el día de su triunfo, pero en realidad sería el comienzo de su perdición. El domingo por la noche hice una última llamada a Alejandro. Adelanta todo para mañana temprano. Quiero que cuando lleguen a declararme loco, se encuentren con la sorpresa de sus vidas. El lunes llegué a la oficina a las 5 de la mañana como siempre, pero esta vez no era el mismo Eduardo Mendoza derrotado que había estado interpretando durante semanas. En mi mochila llevaba documentos que cambiarían el destino de toda mi familia, y en mi corazón ardía una determinación que no había sentido desde los días en que levanté mi primer edificio. A las 8:30, Ricardo llegó acompañado de Carmen, Miguel, el falso doctor Herrera y 2 hombres que claramente eran abogados. Sus rostros mostraban una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Creían que ese día marcaría su victoria definitiva sobre el viejo tonto que limpiaba baños. «¡Papá!», gritó Ricardo fingiendo preocupación. «Ven acá, necesitamos hablar contigo». Me acerqué lentamente, arrastrando los pies y encorvando la espalda, manteniendo mi actuación hasta el último momento. «Hijos míos», dije con voz temblorosa, «¿qué necesitan de su viejo padre?». Carmen tomó la palabra con una falsa sonrisa que no engañaba a nadie excepto a ellos mismos. «Papá, estamos muy preocupados por tu salud mental. Has estado comportándote de manera extraña últimamente. El doctor Herrera quiere hacerte algunas preguntas». El supuesto psiquiatra se adelantó con un folder lleno de papeles. «Don Eduardo, soy el doctor Herrera. Sus hijos me contaron que ha tenido episodios de confusión, pérdida de memoria y comportamiento agresivo. Necesitamos evaluarlo para su propio bienestar». «Doctor», respondí manteniendo mi papel, «yo me siento bien. Solo estoy cansado de trabajar tanto». «¿Trabajar?», interrumpió Miguel con sarcasmo. «Papá, tú solo limpias pisos. Eso no es trabajar de verdad». Esas palabras fueron como una puñalada. Mi hijo menor, al que había pagado 6 años de medicina en una universidad privada, menospreciaba el trabajo honesto que había construido todo lo que él tenía. «Señor Mendoza», continuó el falso doctor, «¿recuerda qué año es?». «2023», respondí correctamente.
¿Recuerda los nombres de sus hijos? Ricardo, Carmen y Miguel. ¿Sabe dónde está? En mi empresa. Bueno, en la empresa de Ricardo. Carmen y Miguel intercambiaron miradas de satisfacción. Cada respuesta correcta que yo daba, ellos la interpretaban como confirmación de mi supuesta demencia porque mencionaba mi empresa. «Ve, doctor», intervino Carmen, «sigue creyendo que la empresa es suya. Son delirios de grandeza típicos de su condición». El doctor Herrera anotó algo en su libreta y asintió gravemente. «Es un caso claro de demencia senil con episodios paranoides. Necesita atención especializada inmediata». Uno de los abogados, un hombre gordo con anteojos, sacó un documento notariado. «Don Eduardo, este es un documento legal que declara su incapacidad mental. Sus hijos actuarán como sus tutores legales y manejarán todos sus asuntos financieros y médicos. Solo necesitamos que firme aquí». Me temblaron las manos mientras sostenía el documento. No de miedo, sino de rabia contenida. Durante 40 años había construido un imperio, había dado empleo a cientos de familias, había levantado edificios que seguirían en pie mucho después de mi muerte, y ahora mis propios hijos querían declararme incapaz mental para robar lo que creían que era mi herencia. «¿Y si no quiero firmar?», pregunté con voz quebrada. «Papá», dijo Ricardo con falsa paciencia, «esto es por tu propio bien. Ya no puedes tomar decisiones importantes. Mira dónde estás trabajando, limpiando los baños de una empresa que tú fundaste. ¿No te das cuenta de lo patético que es eso?». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Dejé caer la actuación y los miré directamente a los ojos. «¿Patético?», dices. Mi voz había cambiado completamente. Ya no era temblorosa ni débil. Ricardo retrocedió un paso, confundido por mi transformación súbita. «Patético es usar la empresa que construí con mis propias manos para lavar dinero del narcotráfico», continué, disfrutando ver cómo se descompuso su rostro. «Patético es falsificar mi firma para vender propiedades que nunca les pertenecieron. Patético es planear encerrar a su padre en un asilo mientras celebran su supuesta herencia». El silencio en la oficina era ensordecedor. Carmen había palidecido completamente. Miguel miraba hacia la puerta como buscando una escapatoria, y Ricardo intentaba mantener su compostura. «Papá, no sabemos de qué estás hablando», tartamudeó Carmen. «¿No?». Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de su conversación sobre las propiedades de Vallarta y la firma falsificada. Sus propias voces llenaron la oficina, condenándolos con sus propias palabras. El doctor Herrera y los abogados comenzaron a retroceder hacia la puerta, obviamente dándose cuenta de que estaban involucrados en algo mucho más serio de lo que imaginaban. Esto no es posible», murmuró Ricardo. «Tú estás limpiando baños. No tienes dinero, no tienes poder, no tienes nada». Sonreí y saqué otro documento de mi mochila. Un estado de cuenta bancario de las Islas Caimán que mostraba un saldo de $28 millones. ¿En serio creen que un hombre que construyó un imperio desde cero sería tan estúpido como para entregar toda su fortuna a hijos ingratos sin tener un plan de respaldo? Miguel se desplomó en una silla, finalmente entendiendo la magnitud de su error. Durante 3 años los observé, esperando que en algún momento recordaran que soy su padre, que me respetaran, que mostraran algo de gratitud. En lugar de eso, encontraron maneras cada vez más crueles de humillarme. Caminé hacia la ventana que daba vista a la ciudad que había ayudado a construir. Hoy iban a declararme demente para robar mi herencia, pero resulta que el demente fui yo por creer que la sangre era más fuerte que la avaricia. Ricardo intentó acercarse a mí. «Papá, podemos explicarte todo. Ha sido un malentendido». «No te atrevas a llamarme papá», grité con una furia que había estado conteniendo durante años. «Los padres merecen respeto, no traición. Los padres merecen amor, no desprecio. Los padres merecen honra, no ser humillados en su propia empresa». Marqué un número en mi teléfono y puse el altavoz. «Alejandro, ya pueden proceder». «Sí, todo salió como planeamos. Mis hijos acaban de confirmar su verdadera naturaleza». «Papá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Carmen con pánico en la voz.
lo que debía hacer hace 3 años, proteger el legado que construí con Magdalena y asegurarme de que ustedes enfrenten las consecuencias de sus decisiones. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Sofía. Abuelo, la policía está en la casa de papá. Están arrestando a unos hombres que tenían drogas en el jardín. ¿Tú sabías algo de esto? Miré a Ricardo, quien había perdido todo el color de su rostro. Sí, mija. Tu abuelo sabía exactamente lo que iba a pasar. El juego había terminado y yo tenía todas las cartas ganadoras. Después de la confrontación en la oficina, mis 3 hijos salieron corriendo como ratas abandonando un barco que se hunde. El falso doctor Herrera y sus cómplices abogados desaparecieron tan rápido que ni siquiera cerraron la puerta al salir. Me quedé solo en mi oficina, contemplando la ciudad que se extendía ante mis ojos, sintiendo por primera vez en 3 años que había recuperado mi verdadera identidad. Alejandro Ruiz llegó 1 hora después acompañado de un equipo de profesionales que había estado coordinando secretamente durante semanas. Junto a él venían Raquel Santamaría, la mejor contadora forense de México, detective James Morrison, un investigador privado con contactos en la DEA, y licenciado Fernando Vega, especialista en Derecho Penal Financiero. Eduardo, me dijo Alejandro mientras revisaba los documentos que había recopilado. Lo que has reunido aquí es suficiente para procesar a tus hijos por lavado de dinero, asociación delictuosa, falsificación de documentos y fraude. Pero necesitamos más evidencia para asegurar condenas firmes. Raquel se acercó con su laptop y comenzó a mostrarme análisis financieros que habían estado preparando. Señor Mendoza, hemos rastreado todas las transacciones sospechosas de los últimos 2 años. Ricardo movió más de 80 millones de pesos a través de empresas fantasma. Carmen vendió ilegalmente 7 propiedades usando firmas falsificadas y transfirió el dinero a cuentas en Miami y Panamá. Miguel, aunque parezca menos involucrado, recibió pagos mensuales de 500,000 pesos por servicios médicos que nunca prestó. El detective Morrison abrió una carpeta llena de fotografías y documentos. Eduardo, hemos estado vigilando a Ricardo durante 3 semanas. Sus contactos incluyen a Joaquín el Carnicero Vargas, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Los camiones de tu empresa transportan cocaína camuflada en materiales de construcción. Tenemos fotografías, grabaciones y testimonios de choferes que están dispuestos a colaborar a cambio de protección. Me senté en mi antigua silla ejecutiva, la misma desde la cual había dirigido mi empresa durante décadas, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Señores, quiero que entiendan algo, les dije con voz firme. Estos criminales fueron mis hijos, pero su traición los convirtió en extraños. No quiero venganza, quiero justicia. Y quiero proteger a Sofía, mi nieta, que es la única inocente en toda esta tragedia. Fernando Vega tomó notas mientras hablaba. Eduardo, legalmente podemos proceder de varias maneras. Podemos presentar cargos penales que los llevarían a prisión, pero también podemos atacar civilmente para recuperar todos los bienes que te robaron. Mi recomendación es hacer ambas cosas simultáneamente. ¿Cuánto tiempo necesitan para tener todo listo?, pregunté. 1 semana, respondió Morrison, pero necesitamos que sigas actuando como si no hubiera pasado nada. Si tus hijos sospechan que estamos investigándolos, podrían huir del país o destruir evidencia. Esa tarde regresé a mi pequeña casa y llamé a Sofía. Necesitaba prepararla para lo que venía, pero sin involucrarla directamente. Abuelo, estoy muy asustada, me dijo llorando. Papá llegó muy alterado a casa. Está gritando y rompiendo cosas. Dice que lo traicionaste y que vas a destruir a la familia. Sofía, escúchame bien. En los próximos días van a pasar cosas muy difíciles. Tu papá, tu tía Carmen y tu tío Miguel han hecho cosas muy malas y van a tener que enfrentar las consecuencias. Pero tú estás protegida. ¿Recuerdas a don Alejandro, mi abogado? Sí, abuelo. Él va a venir a buscarte mañana para llevarte con tu prima Isabela en Monterrey. Vas a quedarte ahí hasta que todo esto termine. No es un castigo, es para mantenerte segura. ¿Y tú vas a estar bien? Tu abuelo ha sobrevivido a cosas mucho peores que esta, mija.
pero necesito que confíes en mí y que hagas exactamente lo que te digo. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Durante el día, mantenía mi rutina de limpieza en la oficina, observando cómo Ricardo entraba y salía nerviosamente, haciendo llamadas desesperadas y reuniéndose con gente cada vez más peligrosa. Por las noches, me reunía secretamente con el equipo de investigadores en diferentes ubicaciones de la ciudad. El miércoles, Raquel me mostró descubrimientos que ni siquiera yo había imaginado. Eduardo, encontramos algo terrible. Carmen no solo falsificó tu firma para vender propiedades, también sacó 3 préstamos hipotecarios usando como garantía propiedades que ya había vendido. Estafó a los bancos por más de 20 millones de pesos. ¿Y Miguel? Miguel es más inteligente de lo que pensábamos. Creó una clínica fantasma donde supuestamente atendía a trabajadores de la construcción accidentados. El Seguro Social le pagó más de 10 millones por tratamientos que nunca existieron. Usó tu reputación y contactos para conseguir los contratos. Morrison agregó información aún más perturbadora. Eduardo, interceptamos comunicaciones entre Ricardo y el carnicero. Están planeando eliminarte físicamente. Creen que sabes demasiado y que podrías delatar su operación. La orden ya está dada, solo están esperando el momento adecuado. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Mis propios hijos no solo querían robar mi dinero, estaban dispuestos a matarme para proteger sus secretos. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. El operativo está programado para el sábado por la noche, respondió Morrison, pero nosotros vamos a actuar el viernes por la mañana. La fiscalía ya autorizó las órdenes de aprehensión. Esa noche, solo en mi casa, abrí una botella de tequila que había guardado desde la inauguración de mi primer edificio en 1998. Brindé en silencio por Magdalena, por los años de trabajo honesto, por los sueños que habíamos construido juntos. Mi amor, le susurré a su fotografía. Nuestros hijos se perdieron en el camino, pero no voy a permitir que manchen el legado que dejamos. Sofía conocerá la verdad sobre sus abuelos y algún día entenderá por qué tuve que tomar estas decisiones. El jueves por la mañana, mientras limpiaba por última vez los pasillos de mi empresa, escuché a Ricardo hablando por teléfono con alguien del cártel. Sí, jefe, todo está confirmado para mañana por la noche. El viejo va a tener un accidente mientras regresa a su casa. Parecerá un asalto que salió mal. Sonreí tristemente mientras seguía trapeando el piso. Si tan solo supieran que su viejo tonto tenía grabada cada palabra de esa conversación y que la justicia llegaría mucho antes que sus sicarios. El viernes sería el día del juicio final, y yo estaría listo para ver cómo la verdad finalmente salía a la luz. El viernes amaneció con una brisa fresca que parecía presagiar el cambio que estaba por llegar. Me levanté a las 4 de la mañana, no para ir a limpiar baños como mis hijos creían, sino para presenciar el momento en que la justicia tocaría finalmente a su puerta. Alejandro me había instruido que me quedara en casa esa mañana. Eduardo, es mejor que no estés en la oficina cuando todo suceda. Los agentes federales van a llegar a las 7 en punto y no queremos que Ricardo o sus asociados piensen que tú orquestaste todo esto desde adentro. Desde mi ventana, observé cómo 3 camionetas negras se estacionaron discretamente en diferentes puntos alrededor del edificio de Constructora Mendoza. Mi corazón latía con fuerza, no de nervios, sino de expectativa. Después de meses de humillaciones, finalmente iba a presenciar cómo se hacía justicia. A las 7:15, mi teléfono sonó. Era Morrison. Eduardo, están adentro. Ricardo intentó huir por la salida trasera, pero lo interceptamos. Carmen no estaba en la oficina, pero ya tenemos equipos en su casa y en la boutique. Miguel está siendo arrestado en este momento en su consulta falsa. ¿Y las evidencias? Encontramos cocaína oculta en 3 camiones que estaban en el patio trasero. También localizamos los documentos que confirmaban las transacciones con el cártel. Tu hijo va a enfrentar cargos federales por narcotráfico. Colgué el teléfono y me serví una taza de café, saboreando no solo la bebida, sino el momento. Durante 3 años había soportado humillaciones, desprecios y traiciones. Ahora, finalmente,
La balanza de la justicia se estaba equilibrando. Una hora después, Alejandro llegó a mi casa con noticias completas del operativo. Eduardo, fue un éxito total. Ricardo está detenido bajo cargos de narcotráfico, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Carmen fue arrestada en su casa cuando intentaba quemar documentos. Miguel se desmayó cuando los agentes llegaron a su consultorio y encontraron los archivos falsificados del Seguro Social. Y Sofía, ya está segura en Monterrey con su prima. Le explicamos que su padre tenía problemas legales, pero no los detalles completos. Eso quedará para cuando tú decidas que es el momento adecuado. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde solía leer cuentos a mis nietos cuando eran pequeños, y reflexioné sobre lo que acababa de suceder. No sentía alegría, sino una profunda tristeza mezclada con alivio. Había recuperado mi dignidad, pero había perdido para siempre a mis hijos. Alejandro, ahora necesitamos activar la segunda fase. Quiero recuperar todas las propiedades que me robaron y asegurarme de que cada peso que desviaron regrese a donde corresponde. Ya lo tengo todo preparado. Raquel presentó demandas civiles para recuperar los bienes. Las cuentas bancarias de tus hijos fueron congeladas esta mañana. Las propiedades que vendieron ilegalmente están siendo embargadas. Van a tener que devolver todo, con intereses. Durante los siguientes días, me dediqué a recuperar el control total de mi empresa. Lo primero fue despedir a todos los empleados que habían estado involucrados, directa o indirectamente, en las actividades ilícitas de Ricardo. Don Esteban, el vigilante nocturno, fue una de las pocas personas que mantuve. Don Eduardo, me dijo con lágrimas en los ojos, yo sabía que algo malo estaba pasando, pero tenía miedo de hablar. Necesitaba este trabajo para mantener a mi familia. Esteban, tú no eres responsable de las decisiones de mis hijos. Además, tu lealtad durante todos estos años no ha pasado desapercibida. A partir de ahora, serás el supervisor de seguridad con un aumento del 50% en tu sueldo. La transformación de la empresa fue radical. Contraté auditores externos para revisar cada contrato, cada transacción, cada documento. Todo lo que estuviera relacionado con las actividades criminales de Ricardo fue cancelado inmediatamente. El martes de la siguiente semana, recibí una llamada inesperada de la prisión donde tenían detenido a Ricardo. «Papá, por favor, necesito hablar contigo». Su voz sonaba quebrada, completamente diferente del tono arrogante que había usado conmigo durante años. «No tengo nada que hablar contigo», respondí con frialdad. «Papá, por favor, fue un error. Yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Los del cártel me amenazaron, me dijeron que si no cooperaba iban a lastimar a Sofía». «¿Ahora resulta que eres una víctima?», le pregunté con sarcasmo. «¿Y cuándo exactamente te amenazaron para que me dijeras, si no quieres pasar hambre, ponte a trabajar? ¿Cuándo te forzaron a planear encerrarme en un asilo?». El silencio del otro lado de la línea me confirmó que no tenía respuesta para esas preguntas. «Ricardo, tú elegiste tu camino. Preferiste el dinero fácil del crimen en lugar del trabajo honesto que yo te enseñé. Preferiste humillar a tu padre en lugar de respetarlo. Ahora vas a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Pero soy tu hijo. Mis hijos murieron el día que decidieron traicionarme. Tú eres solo un criminal que casualmente lleva mi apellido». Colgué el teléfono y no volví a contestar sus llamadas. Carmen intentó un enfoque diferente. A través de su abogado me envió una carta donde se disculpaba y me rogaba que retirara los cargos. Prometía devolver todo el dinero robado si yo intercedía por ella ante el juez. Le respondí a través de Alejandro: «Dígale a la señora Carmen que las disculpas no borran los delitos. Si quería misericordia, debió pensarlo antes de falsificar mi firma y planear declararme demente». El cambio más significativo fue en mi rutina diaria. Ya no me levantaba a las 5 de la mañana para limpiar baños. Ahora llegaba a las 8 como el verdadero dueño de la empresa. Los empleados honestos que habían permanecido me recibían con respeto genuino, no con la lástima condescendiente de antes. Instalé mi oficina exactamente como estaba antes de la traición. Mi escritorio de caoba, mi silla ejecutiva de cuero,
Las fotografías de Magdalena y los nietos cuando eran pequeños, todo regresó a su lugar. Era como si hubiera despertado de una pesadilla de 3 años. Una tarde, mientras revisaba los planos de un nuevo proyecto habitacional, sonó mi teléfono. Era Sofía. «Abuelo, ¿es verdad que papá está en la cárcel?» «Sí, mija. Tu papá hizo cosas muy malas y ahora tiene que pagar por ellas. ¿Pero tú puedes ayudarlo? Tú tienes mucho dinero, ¿verdad?» Su inocencia me partió el corazón. A sus 16 años, no podía entender completamente la magnitud de la traición de su padre. «Sofía, el dinero no puede comprar el perdón cuando alguien ha lastimado tanto a las personas que ama. Tu papá no solo me robó, me humilló, me faltó al respeto y planeaba hacerme daño. Eso no se puede perdonar con dinero. ¿Y yo qué voy a hacer? Ya no tengo papá ni mamá. Tú tienes un abuelo que te ama más que a su propia vida y que va a asegurarse de que nunca te falte nada. Cuando cumplas 18 años vas a heredar todo lo que he construido. Pero mientras tanto, vas a estudiar, vas a ser una buena persona y vas a aprender que la honestidad vale más que todo el oro del mundo». Esa conversación me llenó de una nueva determinación. No solo estaba luchando por mi dignidad, estaba asegurando el futuro de la única persona pura que quedaba en mi familia. El viernes de esa semana recibí la noticia que había estado esperando. Las 3 propiedades que Carmen había vendido ilegalmente fueron recuperadas legalmente. Los compradores que habían actuado de buena fe fueron compensados con fondos de las cuentas congeladas de mis hijos. Cuando terminé de leer el informe legal, me recosté en mi silla y sonreí por primera vez en mucho tiempo. La justicia no solo se había hecho de la manera correcta. 3 semanas después de los arrestos, Raquel Santamaría llegó a mi oficina con una carpeta tan gruesa que parecía un directorio telefónico. Su expresión seria me indicó que los descubrimientos habían superado nuestras peores expectativas. «Eduardo, lo que hemos encontrado durante la investigación forense va mucho más allá de lo que imaginábamos», me dijo mientras extendía documentos sobre mi escritorio. «Tus hijos no eran solo criminales oportunistas, eran parte de una red de corrupción que se extendía hasta niveles gubernamentales». Tomé asiento y me preparé mentalmente para lo que estaba por escuchar. Durante décadas había construido mi reputación sobre la base de la honestidad y el trabajo duro. Descubrir que mis propios hijos habían usado mi nombre para actividades criminales era como recibir puñaladas en el alma. «Empecemos por Ricardo», continuó Raquel, señalando una serie de transferencias bancarias. Su asociación con Joaquín el Carnicero Vargas no comenzó hace 2 años como pensábamos. Los registros muestran pagos que se remontan a 5 años atrás, cuando aún tú manejabas parcialmente la empresa. La revelación me impactó como un rayo. Durante los últimos años de mi gestión activa, cuando creía estar pasando gradualmente el control a mis hijos, Ricardo ya estaba involucrado con narcotraficantes. ¿Quieres decir que, mientras yo confiaba en él, ya estaba traicionándome? Peor que eso, Eduardo, Ricardo usó contactos que tú habías construido honestamente con funcionarios de gobierno para facilitar las operaciones del cártel. Alcaldes, inspectores de obras, jefes de policía municipal. Todos pensaban que estaban haciendo favores al respetable Eduardo Mendoza, sin saber que en realidad estaban siendo manipulados por su hijo criminal. Morrison se acercó con una laptop abierta, mostrando fotografías de vigilancia que me helaron la sangre. Eduardo Ricardo se reunía regularmente con el carnicero en un rancho de Michoacán. En estas fotos puedes ver cómo planificaban rutas de distribución usando los proyectos de construcción como tapadera. Cada edificio que tu empresa construía se convertía en un punto estratégico para el almacenamiento y distribución de drogas. Observé las imágenes sintiéndome físicamente enfermo. Mi hijo, al que había enseñado valores cristianos y principios éticos, aparecía riéndose junto a uno de los criminales más buscados del país. ¿Y Carmen? Raquel pasó a otra sección de documentos, estos relacionados con transacciones internacionales. Carmen es más sofisticada de lo que pensábamos. No solo falsificó tu firma para vender propiedades en México, creó una red completa de empresas fantasma en Miami,
Panamá y las Islas Vírgenes. Lavó más de 120 millones de pesos a través de inversiones inmobiliarias ficticias. Pero eso no es lo peor, agregó Morrison. Carmen estaba vendiendo información privilegiada sobre proyectos gubernamentales a carteles competidores. Cuando tu empresa ganaba licitaciones públicas, ella filtraba los detalles de seguridad a grupos criminales que después asaltaban materiales o secuestraban trabajadores para pedir rescates. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No solo habían traicionado mi confianza, habían puesto en peligro las vidas de cientos de empleados inocentes. ¿Cuántos trabajadores resultaron heridos por culpa de estas filtraciones? Morrison consultó sus notas con expresión sombría. 7 trabajadores fueron secuestrados en los últimos 3 años. 5 fueron liberados después de pagar rescate. Pero 2... Eduardo, 2 familias perdieron a sus padres porque Carmen vendió información que permitió a los criminales planificar ataques perfectos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran solo lágrimas de tristeza, sino de rabia pura. Esos trabajadores habían confiado en mí. Habían trabajado honestamente para alimentar a sus familias, y mis propios hijos los habían convertido en objetivos de secuestradores. ¿Las familias saben la verdad? No. Y legalmente no podemos decírselos hasta que termine el juicio. Pero Eduardo, cuando esto salga a la luz pública, va a ser devastador para la reputación de tu empresa. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando los edificios que había construido con orgullo durante décadas. Ahora sabía que algunos de ellos habían sido manchados con sangre inocente por la avaricia de mis hijos. Y Miguel, por favor, díganme que al menos él no estuvo involucrado en asesinatos. Fernando Vega, quien había permanecido callado hasta ese momento, se aclaró la garganta. Miguel eligió un enfoque diferente, pero igualmente despreciable. Creó una red de clínicas falsas que supuestamente atendían accidentes laborales. Cuando trabajadores de la construcción sufrían lesiones reales, él los convencía de participar en fraudes al Seguro Social, inflando diagnósticos y prolongando tratamientos innecesarios. Los trabajadores accedían porque Miguel les prometía compensaciones mayores, pero lo que no sabían es que él se quedaba con el 80% del dinero defraudado. Además, muchos de estos trabajadores terminaron con adicción a medicamentos controlados que Miguel les recetaba ilegalmente para mantener activos los expedientes falsos. La magnitud de la traición de mis hijos superaba cualquier cosa que hubiera imaginado durante mis peores pesadillas. No solo me habían robado dinero, habían destruido vidas humanas usando mi nombre como escudo. ¿Tienen evidencia de todo esto? Eduardo, respondió Morrison, tenemos grabaciones, documentos bancarios, testimonios de víctimas, fotografías, registros telefónicos, transferencias electrónicas. Tenemos suficiente evidencia para mantener a tus 3 hijos en prisión durante los próximos 30 años. Me senté nuevamente en mi escritorio y abrí el cajón donde guardaba la fotografía de Magdalena que siempre llevaba conmigo. Mi amor, le susurré. Nuestros hijos se convirtieron en monstruos que yo no reconozco. Pero te juro que voy a reparar cada daño que causaron. Voy a compensar a cada familia que lastimaron y voy a asegurarme de que su legado no manche el nuestro. Alejandro se acercó y puso su mano en mi hombro. Eduardo, hay algo más que necesitas saber. La investigación reveló que tus hijos estaban planeando algo mucho peor que matarte. Tenían documentos forjados para declararte mentalmente incompetente, pero también estaban preparando tu testamento falsificado donde aparentemente les dejabas todo a ellos y desheredabas a Sofía. ¿Qué? Querían eliminarte físicamente después de que firmaras el testamento falso bajo coerción. De esa manera, heredarían legalmente y nadie podría cuestionar su versión de los hechos. Sofía habría quedado en la calle, sin familia y sin herencia. La furia que sentí en ese momento superó cualquier emoción que hubiera experimentado en mi vida. Mis hijos no solo habían planeado matarme, habían planeado robarle el futuro a mi nieta inocente. Señores, dije con una voz fría como el hielo, quiero que procedan con todo el peso de la ley. No quiero ningún acuerdo, ninguna negociación, ninguna reducción de penas.
quiero que enfrenten las consecuencias completas de cada uno de sus crímenes. ¿Estás seguro, Eduardo? Una vez que esto llegue a los tribunales será imposible detenerlo. Más seguro que nunca. Mis hijos eligieron ser criminales. Ahora van a descubrir que la justicia también sabe elegir. Esa noche llamé a Sofía para prepararla para lo que estaba por venir. Abuelo, ¿van a salir en las noticias las cosas que hizo papá? Sí, mija, y van a ser muy duras de escuchar. Pero quiero que sepas que nada de esto es tu culpa y que yo voy a estar aquí para protegerte de todo. ¿Y si la gente dice cosas feas sobre nuestra familia? Sofía, nosotros no somos nuestra familia. Nosotros somos las decisiones que tomamos cada día. Tú y yo elegimos ser honestos, trabajadores y bondadosos. Eso es lo que importa. El lunes siguiente comenzaría la fase final, el enfrentamiento público donde toda la verdad saldría a la luz. El lunes comenzó con una llamada inesperada de Carmen desde la prisión preventiva donde se encontraba detenida. Su voz, que antes sonaba altanera y despectiva, ahora temblaba con desesperación. «Eduardo, por favor, necesito que me escuches», me rogó usando mi nombre en lugar de papá, como si finalmente hubiera entendido que había perdido el derecho a llamarme así. «Los abogados me dijeron que tienes evidencia de todo, pero yo puedo explicarte, puedo devolverte cada peso que tomé prestado». «¿Prestado?», repetí con ironía. «Carmen, falsificar mi firma para vender propiedades no es un préstamo. Filtrar información que causó la muerte de 2 trabajadores inocentes no es un préstamo. Planear declararme demente para robar mi patrimonio no es un préstamo. Pero nunca quise que muriera nadie. Los secuestros se salieron de control. Yo solo pasaba información sobre los horarios de trabajo. No sabía que los iban a matar. Y eso te exonera. El hecho de que no calcularas las consecuencias de tus actos hace menos graves tus crímenes». Su llanto se intensificó del otro lado de la línea, pero yo había aprendido a no dejarme manipular por las lágrimas de quienes me habían traicionado. «Eduardo, por favor, piensa en Sofía. Si todos nosotros vamos a prisión, ella va a quedar sola, va a sufrir por nuestros errores. Carmen, Sofía va a estar perfectamente bien porque tiene un abuelo que la ama de verdad, no uno que la vea como una herramienta para chantajes emocionales. Lo que debiste pensar en ella fue antes de convertirte en criminal». Esa misma tarde, Miguel logró que su abogado me contactara para proponer una reunión. Accedí a verlo en mi oficina, pero solo con la presencia de Alejandro y con todas nuestras conversaciones grabadas legalmente. Miguel llegó acompañado de 2 abogados defensores, luciendo demacrado y nervioso. El hombre que había estudiado medicina con mi dinero, que había prometido dedicar su vida a salvar vidas, ahora enfrentaba cargos por haber destruido la salud de docenas de trabajadores con medicamentos innecesarios. «Padre», comenzó intentando sonar respetuoso, «sé que cometí errores, pero fueron errores, no crímenes premeditados. Yo realmente pensé que estaba ayudando a los trabajadores a obtener mejores compensaciones». «Miguel», le respondí sin emoción en la voz, «¿cómo llamarías a recetar opioides a personas sanas solo para mantener abiertos expedientes falsos? ¿Cómo defines crear adicciones deliberadamente para prolongar tratamientos inexistentes?» Uno de sus abogados intervino. «Señor Mendoza, mi cliente está dispuesto a admitir culpabilidad en los cargos menores a cambio de que retire las acusaciones más graves. También está preparado para entrar en un programa de rehabilitación y realizar trabajo comunitario». «¿Trabajo comunitario?». Me levanté de mi silla, sintiendo cómo la indignación crecía en mi pecho. ¿Saben cuántos trabajadores honestos están ahora luchando contra adicciones porque mi hijo los convirtió en drogadictos para robar dinero del gobierno? ¿Saben cuántas familias se destruyeron porque sus padres ya no podían trabajar debido a las drogas que Miguel les suministró? Miguel bajó la cabeza, pero yo continué. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que usaron mi reputación, mi nombre, mis contactos construidos durante 40 años de trabajo honesto para cometer todos estos crímenes. Cada víctima pensaba que estaba confiando en Eduardo Mendoza, no en mis hijos criminales. El segundo abogado intentó una estrategia diferente. «Señor Mendoza, entendemos su indignación,
pero considere las consecuencias mediáticas. Cuando esto salga a los periódicos, su empresa y su reputación también van a verse afectadas. ¿No sería mejor resolver esto discretamente? Su comentario me confirmó que ni siquiera los abogados entendían el punto principal de toda esta situación. Señores, les dije con firmeza, mi reputación se construyó sobre la verdad y la honestidad. Si sale manchada por los crímenes de mis hijos, que así sea. Prefiero que la gente sepa que Eduardo Mendoza tuvo el valor de entregar a sus propios hijos criminales antes que ser cómplice de sus delitos por cobardía. Durante esa semana, la presión mediática comenzó a intensificarse. Los primeros reportes aparecieron en periódicos locales mencionando irregularidades en Constructora Mendoza. Aunque los detalles específicos aún no se habían revelado, los rumores empezaron a circular por toda la ciudad. Empleados leales como don Esteban me buscaron preocupados. Don Eduardo, los reporteros están preguntando sobre los arrestos. ¿Qué les decimos? La verdad, Esteban. Siempre la verdad. Si preguntan sobre Ricardo, Carmen y Miguel, diles que son criminales que están enfrentando las consecuencias de sus actos. Si preguntan sobre mí, diles que Eduardo Mendoza prefiere la justicia antes que proteger delincuentes, aunque sean sus hijos. El jueves recibí una llamada de Patricia Solís, reportera del periódico El Informador, solicitando una entrevista exclusiva. Señor Mendoza, sabemos que usted fue quien proporcionó las evidencias que llevaron al arresto de sus hijos. ¿Estaría dispuesto a contarnos su versión de los hechos? Patricia, en su momento hablaré públicamente, pero primero quiero que la justicia haga su trabajo completamente. Cuando llegue el momento adecuado, el público conocerá toda la verdad, sin omitir ningún detalle. Esa misma tarde, Alejandro me trajo noticias que confirmarían que mis hijos finalmente habían entendido la gravedad de su situación. Eduardo, los tres están pidiendo negociar. Ricardo quiere cooperar con las autoridades para reducir su sentencia. Carmen está ofreciendo devolver todo el dinero robado. Miguel acepta declararse culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida. ¿Y qué opinas tú como mi abogado? Legalmente podríamos obtener mejores resultados si aceptamos alguna de estas propuestas, pero moralmente tú tienes que decidir si merece perdonar a quienes planearon matarte y robarle el futuro a tu nieta. Me quedé pensativo por varios minutos, recordando no solo las traiciones recientes, sino también los momentos felices cuando mis hijos eran pequeños. Ricardo construyendo castillos de arena en la playa, Carmen dibujando tarjetas del Día del Padre, Miguel jugando fútbol en el jardín de la casa familiar. Alejandro, le dije finalmente, esos niños inocentes murieron hace años cuando eligieron el dinero fácil sobre los valores que les enseñé. Los criminales que están detenidos ahora no son mis hijos, son extraños que llevan mi apellido. Procede con todo el peso de la ley. El viernes por la noche, mientras revisaba documentos en mi oficina, recibí la llamada que había estado esperando. Era Morrison. Eduardo, tengo noticias importantes. Ricardo decidió romper su silencio. Está dispuesto a testificar contra el carnicero Vargas y toda la estructura del cártel a cambio de protección federal. Sus declaraciones podrían desarticular toda la organización criminal. ¿Y eso qué significa para su caso? Que las autoridades están dispuestas a ofrecer una reducción significativa de su sentencia si coopera completamente, pero necesitan tu autorización como principal víctima para proceder. Reflexioné durante largos minutos. Por un lado, Ricardo tendría una oportunidad de redimirse parcialmente, ayudando a capturar criminales más peligrosos. Por otro lado, seguía siendo el hijo que me había humillado, traicionado y planeado asesinar. Morrison, dile a Ricardo que acepto que coopere con las autoridades, pero bajo una condición, que su testimonio incluya todos los detalles sobre cómo usó mi nombre y mi reputación para cometer sus crímenes. Quiero que públicamente reconozca que yo nunca estuve involucrado en sus actividades ilícitas. ¿Y las consecuencias para él? Las que sean necesarias. La justicia debe cumplirse completamente, pero si su cooperación puede evitar que más familias sufran por culpa del cártel, entonces que así sea.
Esa noche, antes de dormir, llamé a Sofía para prepararla para lo que venía. Abuelo, mis compañeras de escuela me están preguntando sobre las noticias. ¿Qué les digo? Diles la verdad, mija. Que tu abuelo descubrió que tu papá hacía cosas muy malas y decidió entregarlo a la policía, porque la justicia es más importante que la familia cuando la familia está equivocada. ¿Y voy a poder verte pronto? Muy pronto, Sofía. Después de que todo esto termine, tú y yo vamos a comenzar una nueva vida, limpia y honesta como debe ser. El lunes siguiente sería el día del enfrentamiento final, cuando toda la verdad saldría a la luz pública. El lunes por la mañana, exactamente a las 10 en punto, llegué al Palacio de Justicia, acompañado de Alejandro y todo mi equipo legal. Los pasillos estaban repletos de reporteros, cámaras de televisión y curiosos que habían llegado para presenciar lo que los medios ya habían bautizado como el caso Mendoza, cuando un padre entrega a sus hijos criminales. Llevaba conmigo una maleta de cuero negro que contenía todas las evidencias recopiladas durante meses de investigación silenciosa. Documentos bancarios, grabaciones de audio, fotografías, testimonios de víctimas, registros telefónicos, todo lo necesario para demostrar que mis 3 hijos habían construido un imperio criminal usando mi reputación como fachada. Al entrar a la sala de audiencias, los vi por primera vez desde el día de su arresto. Ricardo lucía demacrado, con ojeras profundas y un traje arrugado que contrastaba dramáticamente con la elegancia que solía mostrar cuando manejaba mi empresa. Carmen había perdido peso notablemente, y su cabello, antes perfectamente arreglado, ahora parecía descuidado. Miguel temblaba visiblemente y evitaba hacer contacto visual conmigo. El juez Fernando Castillo, un hombre de 60 años conocido por su rectitud e imparcialidad, abrió la sesión dirigiéndose directamente hacia mí. Señor Eduardo Mendoza, entiendo que usted es quien ha proporcionado las evidencias principales en este caso. ¿Confirma que sus propios hijos son los acusados y que usted ha decidido testificar en su contra? Así es, su señoría. Cuando descubrí que habían convertido mi empresa en una fachada para el narcotráfico y que habían usado mi nombre para defraudar al gobierno y lastimar trabajadores inocentes, tomé la decisión de que la justicia era más importante que los lazos sanguíneos. Un murmullo se extendió por toda la sala. Los reporteros garabateaban frenéticamente en sus libretas, capturando cada palabra de lo que ya se perfilaba como uno de los testimonios más impactantes en la historia judicial de Jalisco. El fiscal del Estado, licenciado Armando Vázquez, se acercó con una carpeta llena de documentos. Señor Mendoza, antes de presentar las evidencias específicas, ¿podría explicar al tribunal cómo descubrió las actividades criminales de sus hijos? Respiré profundamente y comencé mi relato, omitiendo por ahora los detalles sobre mi actuación como conserje. Esa revelación la reservaba para el momento más dramático. Durante 3 años, fingí tener dificultades económicas para observar el verdadero carácter de mis hijos. Lo que descubrí superó mis peores temores. No solo me veían como una carga, sino que estaban usando activamente mi reputación para actividades criminales. Ricardo se levantó súbitamente de su asiento. Eso es mentira, papá. Tú sabías todo lo que estaba pasando en la empresa. Tú aprobaste los contratos con... Silencio, gritó el juez golpeando su martillo. El acusado hablará cuando se le conceda la palabra. Pero el estallido de Ricardo había sido exactamente lo que yo esperaba. Su desesperación lo había llevado a mostrar su verdadera naturaleza frente al tribunal. El fiscal continuó con su interrogatorio. Señor Mendoza, ¿tiene evidencia de que sus hijos planeaban hacerle daño físico? Saqué de mi maleta el dispositivo de grabación y reproduje la conversación donde Ricardo coordinaba mi asesinato con miembros del cártel. Mi propia voz llenó la sala, seguida por la de mi hijo planificando fríamente mi muerte. Sí, jefe, todo está confirmado para mañana por la noche. El viejo va a tener un accidente mientras regresa a su casa. Parecerá un asalto que salió mal. El silencio en la sala era absoluto. Carmen había comenzado a llorar, pero no lágrimas de arrepentimiento, sino de pánico al darse cuenta de que toda su estrategia de defensa se estaba desmoronando. Su señoría,
continué. Esta grabación fue hecha el jueves anterior a sus arrestos. El accidente estaba programado para el sábado por la noche. Si las autoridades no hubieran actuado cuando lo hicieron, yo no estaría aquí para testificar. El juez Castillo tomó notas detalladas mientras escuchaba la grabación. Señor Mendoza, ¿cómo obtuvo usted esta grabación? Sonreí levemente, sabiendo que había llegado el momento de la revelación más impactante. Su señoría la obtuve porque durante las últimas semanas antes de sus arrestos, trabajé como conserje en mi propia empresa. Mis hijos me habían conseguido ese empleo creyendo que era un viejo indefenso que necesitaba limpiar baños para sobrevivir. Mientras yo trapeaba pisos, ellos planeaban abiertamente crímenes, sin saber que cada palabra quedaba registrada. La explosión de murmullos en la sala fue inmediata. Los reporteros se miraban entre sí incrédulos, algunos ya marcando números en sus teléfonos para informar a sus editores sobre este giro inesperado en la historia. Carmen se puso de pie gritando histéricamente. «Eso es imposible. Tú estás loco. Nadie haría algo así». «Carmen», le respondí con calma glacial, ¿recuerdas cuando le dijiste a Ricardo que el viejo ya había perdido la cabeza porque estaba limpiando baños que él mismo había construido? ¿Recuerdas cuando discutieron sobre internarme en el asilo Casa de Reposo San Rafael porque sería más fácil manejar mis finanzas si me declaraban demente? Su rostro se descompuso completamente al darse cuenta de que había sido grabada en sus momentos más crueles. El fiscal Vázquez aprovechó el momento para presentar más evidencias. Su señoría, tenemos grabaciones de las conversaciones donde los acusados discuten la falsificación de documentos, el lavado de dinero a través de empresas fantasma y la planificación del asesinato de su padre. También tenemos evidencia de que Carmen vendió información que resultó en el secuestro y muerte de 2 trabajadores inocentes. Miguel, quien había permanecido callado hasta ese momento, finalmente habló con voz quebrada. «Señor juez, yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Solo quería dinero fácil, pero nunca pensé que...» «¿Nunca pensaste que, Miguel?» Lo interrumpí levantándome de mi asiento. ¿Nunca pensaste que crear adicciones falsas en trabajadores honrados tendría consecuencias? ¿Nunca pensaste que robar millones del sistema de salud pública afectaría a familias que realmente necesitaban atención médica? El juez me indicó que regresara a mi asiento, pero permitió que continuara. Su señoría, mi hijo Miguel, creó una red de clínicas fantasma donde diagnosticaba lesiones inexistentes a trabajadores de la construcción. Los mantenía adictos a medicamentos controlados durante meses, cobrando tratamientos falsos al Seguro Social mientras se quedaba con el 80% del dinero defraudado. Saqué de mi maleta expedientes médicos falsificados que habían sido encontrados en la clínica de Miguel. Aquí están los documentos que prueban cómo mi hijo convirtió a padres de familia, trabajadores en drogadictos, para prolongar fraudes millonarios. Algunos de estos hombres perdieron sus empleos, sus familias se desintegraron y varios intentaron suicidarse cuando no pudieron conseguir más medicamentos. La devastación en el rostro de Miguel me confirmó que finalmente entendía la magnitud de sus crímenes. No era solo un fraude financiero, había destruido vidas humanas para enriquecerse. El fiscal presentó entonces las evidencias relacionadas con Carmen. Su señoría, Carmen Mendoza, no solo falsificó la firma de su padre para vender propiedades, vendió información confidencial sobre horarios de trabajo y rutas de transporte a grupos criminales, lo que resultó directamente en 7 secuestros de trabajadores, 2 de los cuales terminaron en asesinato. Mostró fotografías de las víctimas: José Hernández, de 42 años, padre de 3 niños, y Roberto Sánchez, de 38 años, quien había trabajado para mí durante 15 años. Ambos habían sido torturados y ejecutados después de que sus familias pagaran rescates que nunca fueron suficientes para los secuestradores. «Carmen», le dije dirigiéndome directamente hacia ella, «José y Roberto confiaron en mí cuando les di trabajo. Sus familias creían que estar en una empresa de Eduardo Mendoza significaba seguridad. Tú convertiste esa confianza en una trampa mortal». Carmen se desplomó en su silla.
llorando incontrolablemente, pero ya no por miedo a las consecuencias legales, sino por el peso aplastante de la culpa que finalmente había comprendido. El juez declaró un receso de 2 horas para revisar todas las evidencias presentadas. Durante ese tiempo, me quedé en una sala privada con Alejandro, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Eduardo, me dijo, lo que has hecho hoy va a cambiar para siempre la forma en que la gente ve la justicia familiar en este país. Ningún padre había tenido el valor de exponer tan completamente a sus propios hijos. Alejandro, estos criminales destruyeron el honor de mi apellido y mancharon la memoria de Magdalena. No podía permitir que siguieran lastimando gente inocente solo porque compartían mi sangre. Cuando regresamos al tribunal, el ambiente había cambiado completamente. Mis hijos ya no lucían desafiantes. Ahora parecían criminales derrotados que finalmente enfrentaban la realidad de sus actos. Pero lo más impactante estaba por venir en la siguiente audiencia. Cuando regresamos del receso, la sala estaba aún más repleta que antes. La noticia de mi testimonio se había extendido por toda Guadalajara, y periodistas nacionales habían llegado para cubrir lo que ya se consideraba el caso judicial más impactante del año. El aire se sentía denso, cargado de expectación y tensión. El juez Castillo retomó la sesión golpeando su martillo contra la mesa. Procederemos ahora con la presentación completa de evidencias. Señor Mendoza, el tribunal ha revisado las grabaciones y documentos preliminares. Estamos listos para escuchar el resto de su testimonio. Me puse de pie, sintiendo la mirada de mis 3 hijos clavada en mi espalda. Durante décadas había construido mi reputación, siendo un hombre de pocas palabras, pero de hechos contundentes. Hoy sería diferente. Hoy las palabras tendrían el poder de hacer justicia. Su señoría, lo que voy a revelar ahora destroza cualquier esperanza de que estos crímenes fueran actos impulsivos o errores de juicio. Mis hijos construyeron meticulosamente una conspiración para eliminarme física y legalmente, robar mi patrimonio y usar mi reputación para expandir sus actividades criminales. Saqué de mi maleta un folder rojo que contenía documentos que ni siquiera mis abogados habían visto completamente. Esta es una copia del testamento falsificado que encontramos en la caja fuerte de Ricardo. En él, aparentemente, yo desheredaba a mi nieta Sofía y les dejaba todo mi patrimonio a mis 3 hijos, incluyendo propiedades que ni siquiera sabían que poseía. El murmullo en la sala se intensificó cuando el fiscal proyectó el documento en una pantalla para que todos pudieran verlo. La falsificación de mi firma era tan perfecta que incluso yo tuve que mirar 2 veces para identificar las diferencias. Pero lo más escalofriante, continué mientras mi voz se endurecía, es este otro documento que encontramos junto al testamento falso. Mostré una carta supuestamente escrita por mí, donde explicaba mi decisión de suicidarme debido a problemas financieros y demencia senil. La fecha de la carta coincidía exactamente con el día programado para mi accidente. Su señoría, mis hijos no solo planearon asesinarme, planearon hacer que pareciera un suicidio, dejando esta carta como explicación para que nadie cuestionara las circunstancias de mi muerte. De esta manera, heredarían legalmente sin levantar sospechas. Carmen se levantó abruptamente de su silla gritando desesperadamente. «Eso es mentira. Yo nunca escribí esa carta. Ricardo, dile que es mentira». Pero Ricardo permanecía inmóvil, con la cabeza baja, sabiendo que cada intento de defensa solo empeoraba su situación. El fiscal Vázquez se acercó con más evidencia. Su señoría, el análisis grafológico confirma que esta carta fue escrita por Carmen Mendoza, intentando imitar la escritura de su padre. También encontramos en su computadora personal más de 50 borradores de esta misma carta, perfeccionando cada detalle para que pareciera auténtica. La revelación provocó una reacción explosiva en la sala. Los reporteros susurraban urgentemente entre ellos, algunos ya escribiendo los titulares que aparecerían en los periódicos de la tarde. Hijos planean asesinato y falsifican suicidio del padre. «Señor Mendoza», intervino el juez, ¿hay más evidencia de esta conspiración? «Sí, su señoría, mucho más».
Saqué entonces una serie de fotografías que el detective Morrison había capturado secretamente. Estas fotografías muestran a Ricardo reuniéndose con el carnicero Vargas en febrero de este año, 3 meses antes de ofrecerme el trabajo como conserje. En esta reunión, según el testimonio de un informante del cártel que coopera con las autoridades, discutieron específicamente el plan para eliminarme. Las imágenes eran devastadoras. Ricardo estrechando la mano del narcotraficante más buscado de Jalisco, riendo mientras intercambiaban un sobre lleno de dinero, posando junto a camionetas blindadas del cártel. Pero lo que más me duele, continué sintiendo cómo las emociones finalmente comenzaban a resquebrajar mi compostura, es esta grabación que obtuvimos de la casa de Carmen. Reproduje un audio donde Carmen hablaba por teléfono con Miguel, discutiendo qué hacer con Sofía después de mi muerte. Una vez que el viejo esté muerto y tengamos todo el dinero, tendremos que deshacernos de la niña también. Se escuchaba la voz de Carmen claramente. Es muy inteligente, y cuando crezca podría hacer preguntas incómodas sobre la muerte de su abuelo. ¿Y cómo propones que lo hagamos?, respondía la voz de Miguel. Accidente automovilístico, o tal vez una sobredosis accidental. Tengo contactos en el hospital que pueden ayudar a que parezca natural. El silencio en la sala era sepulcral. Incluso los reporteros habían dejado de escribir, demasiado impactados por la frialdad con que mis propios hijos planeaban asesinar a su sobrina de 16 años. Miguel se levantó bruscamente, con el rostro descompuesto por la desesperación. Eso fue solo una conversación hipotética. Nunca habríamos lastimado realmente a Sofía. Era solo especulación. ¿Especulación?, le respondí, volteándome para mirarlo directamente a los ojos. Miguel, tengo grabaciones de 8 conversaciones diferentes donde ustedes 3 discuten formas de eliminar a Sofía. ¿Todas eran especulación? Saqué mi última evidencia. Un contrato firmado por Carmen con un sicario del cártel para eliminar a Sofía después de cumplir 18 años y reclamar su herencia legal. Este contrato está fechado apenas una semana antes de sus arrestos. Carmen ya había pagado un anticipo de 50,000 pesos para asesinar a mi nieta en cuanto ella pudiera legalmente heredar mi patrimonio. Carmen se desplomó completamente, cayendo al suelo mientras gritaba incoherentemente. Los paramédicos tuvieron que ingresar a la sala para atenderla, pero incluso en su crisis nerviosa, las cámaras siguieron grabando cada segundo de su colapso. El juez Castillo tomó un momento para procesar la magnitud de las revelaciones. Señor Mendoza, ¿está usted completamente seguro de que desea proceder con todos estos cargos contra sus hijos? Las evidencias presentadas sugieren delitos que podrían resultar en cadena perpetua. Me levanté lentamente, caminé hasta donde estaban sentados mis 3 hijos y los miré por última vez como si fueran parte de mi familia. Su señoría, estos individuos dejaron de ser mis hijos el día que eligieron el dinero sobre la decencia, el crimen sobre la honestidad y el asesinato sobre el amor familiar. Hoy no estoy testificando contra mis hijos. Estoy testificando contra 3 criminales que casualmente llevan mi apellido. Ricardo finalmente levantó la cabeza y me miró directamente. «Papá», dijo con voz quebrada, ¿realmente vas a destruir a tu propia familia por dinero? Su pregunta me llenó de una indignación tan profunda que sentí como mi voz se elevaba hasta llenar toda la sala. ¿Por dinero? Ricardo, ustedes planearon matarme por dinero. Planearon asesinar a una niña inocente por dinero. Convirtieron mi empresa en una herramienta del narcotráfico por dinero. Yo no destruí esta familia. Ustedes la destruyeron cuando eligieron ser criminales. El fiscal presentó entonces el resumen final de todos los cargos: narcotráfico, lavado de dinero, conspiración para cometer asesinato, falsificación de documentos oficiales, fraude al gobierno federal, soborno de funcionarios públicos y conspiración criminal organizada. Su señoría, concluyó el fiscal, los acusados enfrentan un total de 235 años de prisión entre los 3, considerando todos los delitos comprobados. Cuando el juez anunció que la siguiente audiencia sería para escuchar las declaraciones finales de la defensa,
Caminé hacia la salida rodeado de reporteros que gritaban preguntas. «Señor Mendoza, ¿cómo se siente después de entregar a sus propios hijos?». Me detuve en la puerta de la sala y me volteé para responder la única pregunta que me pareció digna de respuesta. Me siento como un hombre que finalmente hizo lo correcto, aunque haya sido lo más doloroso de su vida. La justicia no conoce lazos familiares cuando se trata de proteger a los inocentes. Esa noche, en mi casa, llamé a Sofía para contarle que todo había terminado y que pronto podría regresar a Guadalajara. «Abuelo, ¿de verdad papá quería matarme?». «Sí, mija, pero ya no puede lastimarte. Tu abuelo se aseguró de eso. ¿Y ahora qué va a pasar con nosotros?». «Ahora, Sofía, vamos a construir una nueva familia basada en el amor verdadero, la honestidad y el respeto. Una familia que tu abuela Magdalena estaría orgullosa de ver». La justicia había triunfado, pero el precio emocional había sido devastador. Sin embargo, sabía que había tomado la decisión correcta. 2 semanas después del juicio, el Tribunal Superior de Justicia de Jalisco emitió las sentencias definitivas. Ricardo fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, conspiración para cometer homicidio y lavado de dinero. Carmen recibió 38 años por homicidio culposo, falsificación de documentos y conspiración criminal. Miguel fue sentenciado a 28 años por fraude al gobierno federal y tráfico de medicamentos controlados. La mañana que se leyeron las sentencias, permanecí en mi oficina observando por la ventana mientras las camionetas del sistema penitenciario se llevaban a quienes alguna vez fueron mis hijos hacia prisiones de máxima seguridad en diferentes estados de la República. No sentí satisfacción, pero tampoco arrepentimiento. La justicia había seguido su curso natural. Alejandro llegó esa tarde con documentos que marcaban el inicio de una nueva etapa en mi vida. «Eduardo, todas las propiedades robadas han sido recuperadas legalmente. Los inmuebles que Carmen vendió mediante documentos falsificados están nuevamente a tu nombre. Los fondos desviados por Ricardo han sido confiscados y depositados en cuentas bajo tu control directo. ¿Y los daños a las víctimas? Eso es lo que me enorgullece de tu decisión», respondió con una sonrisa genuina. «Has destinado 12 millones de pesos para compensar a las familias de los trabajadores secuestrados y asesinados. Otros 8 millones van dirigidos a programas de rehabilitación para quienes desarrollaron adicciones por culpa de Miguel. Durante los siguientes meses, me dediqué completamente a reconstruir la reputación de Constructora Mendoza. Contraté auditores externos independientes para revisar cada proyecto, cada contrato, cada transacción realizada durante los años de administración criminal de Ricardo. Todo lo que estuviera manchado por actividades ilícitas fue cancelado inmediatamente, sin importar las pérdidas económicas. Don Esteban se convirtió en mi brazo derecho durante este proceso de purificación empresarial. Su lealtad inquebrantable durante los años más oscuros me había demostrado que aún existían personas íntegras en este mundo. «Don Eduardo», me decía mientras revisábamos la lista de empleados que serían recontratados, «usted hizo lo correcto. Estos trabajadores saben que pueden confiar nuevamente en esta empresa porque usted tuvo el valor de limpiar su propia casa». La respuesta del público fue sorprendentemente positiva. Lejos de ser condenado por traicionar a mi familia, la mayoría de la gente me respetaba por haber puesto la justicia por encima de los lazos sanguíneos. Empresarios de todo el país me contactaban buscando consejos sobre ética empresarial. Universidades me invitaban a dar conferencias sobre valores familiares y medios internacionales querían documentar mi historia. Pero el momento más significativo llegó cuando finalmente pude traer a Sofía de regreso a Guadalajara. La encontré en el aeropuerto, más madura de lo que debería estar a los 16 años, pero con la misma inocencia en sus ojos que siempre había caracterizado a mi nieta. «Abuelo», me dijo mientras nos abrazábamos, «leí todos los periódicos. Sé que fue muy difícil para ti hacer lo que hiciste. Sofía, lo más difícil no fue entregarlos a la justicia. Lo más difícil fue darme cuenta de que los había perdido como hijos mucho antes de que fueran arrestados».
Durante el viaje de regreso a casa, le expliqué los cambios que habían ocurrido durante su ausencia. «Mija, vendí la casa grande donde vivía tu papá. Esa propiedad estaba manchada por demasiados recuerdos dolorosos. Compré una nueva casa en Las Águilas, con jardín grande, alberca, y un estudio donde puedes pintar y estudiar. También contraté a la señora Elena como ama de llaves, pero sobre todo como compañía para ti cuando yo esté trabajando. ¿Y la empresa? La empresa está más fuerte que nunca, pero ahora opera bajo principios completamente diferentes. Cada empleado sabe que trabajamos exclusivamente en proyectos legales, éticos y que beneficien a la comunidad. Hemos comenzado un programa de construcción de viviendas de interés social, donde las familias pueden pagarlas con trabajo en lugar de solo dinero. Los meses siguientes fueron de reconstrucción emocional tanto como empresarial. Sofía se adaptó rápidamente a su nueva vida, destacando en sus estudios y mostrando un talento excepcional para el diseño arquitectónico. A menudo la encontraba dibujando planos de edificios, siguiendo inconscientemente los pasos de su abuelo. «Abuelo», me dijo una tarde mientras trabajábamos juntos en mi estudio casero, «quiero estudiar arquitectura como tú. Quiero construir cosas hermosas que ayuden a la gente». «Sofía, serás una arquitecta extraordinaria porque has aprendido desde muy joven que el verdadero valor de construir está en mejorar la vida de otros, no en enriquecerse». En octubre de ese año, recibí una llamada inesperada del director general de penitenciarías del Estado. «Señor Mendoza, su hijo Ricardo ha solicitado una reunión con usted. Dice que tiene información importante que podría ayudar a desarticular completamente la estructura del cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Estaría dispuesto a escucharlo?». Reflexioné durante varios días antes de responder. Parte de mí sentía curiosidad por saber si Ricardo había experimentado algún tipo de arrepentimiento genuino, pero otra parte temía que solo fuera otra manipulación desesperada. «Acepto la reunión, pero bajo condiciones estrictas. Será grabada completamente, habrá guardias presentes y cualquier información que proporcione debe ser verificada independientemente antes de ser considerada para reducción de sentencia». La reunión se realizó en una sala especial del Centro de Readaptación Social número 2. Ricardo lucía demacrado, había perdido considerable peso, y sus ojos mostraban una mezcla de desesperación y lo que parecía ser arrepentimiento genuino. «Papá», comenzó con voz quebrada, «sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que cada noche pienso en el daño que causé. No solo a ti, sino a todas las familias que sufrieron por mis decisiones. Ricardo, si pediste esta reunión para buscar perdón, perdiste tu tiempo. Estoy aquí porque me dijeron que tienes información que puede salvar vidas inocentes». «Sí, la tengo». Respiró profundamente antes de continuar. «El cártel está planeando una operación masiva para corromper el sistema electoral del próximo año. Tienen listas de candidatos a alcaldes, diputados y hasta gobernadores que están dispuestos a cooperar a cambio de financiamiento ilegal». Durante las siguientes 3 horas, Ricardo proporcionó nombres, fechas, lugares de reunión, montos de dinero involucrados y métodos de operación que las autoridades federales habían estado buscando durante años. Su información fue tan detallada y precisa que inmediatamente se activaron operativos en 6 estados diferentes. «¿Por qué decides cooperar ahora?», le pregunté antes de terminar la reunión. «Porque finalmente entendí lo que tú siempre trataste de enseñarme, que hay cosas más importantes que el dinero y el poder. En prisión he conocido a hombres que sacrificaron todo por sus familias y me di cuenta de que yo sacrifiqué mi familia por cosas que no valían nada». Salí de esa reunión sintiéndome emocionalmente agotado, pero con una extraña sensación de cierre. Ricardo seguiría en prisión, pero al menos su información ayudaría a proteger la democracia mexicana de la corrupción del narcotráfico. Durante el resto del año, me dediqué completamente a consolidar el legado que dejaría a Sofía. Reestructuré completamente mi testamento, establecí fideicomisos educativos y creé una fundación benéfica que se encargaría de construir escuelas en comunidades marginadas. «Sofía», le dije una noche mientras cenábamos,
Quiero que entiendas algo muy importante. Todo lo que he construido, todo lo que poseo, todo lo que soy, algún día será tuyo, pero viene con una responsabilidad enorme. Usar estos recursos para hacer el bien, para ayudar a quienes más lo necesitan. Abuelo, ¿tú crees que papá, tía Carmen y tío Miguel algún día puedan cambiar realmente? Su pregunta me hizo reflexionar sobre el perdón, la redención y las segundas oportunidades. Mija, creo que las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo. Pero el cambio verdadero requiere aceptar completamente las consecuencias de nuestros actos y trabajar todos los días para ser mejores. Solo el tiempo dirá si tus padres y tu tío están dispuestos a hacer ese trabajo. Esa noche, antes de dormir, contemplé la fotografía de Magdalena que siempre mantenía en mi mesa de noche. Mi amor, le susurré, creo que finalmente hice justicia. Nuestros hijos pagaron por sus crímenes, pero nuestra nieta crecerá sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. El legado que construimos juntos sobrevivirá a través de ella. El año estaba terminando, pero sabía que una nueva vida estaba apenas comenzando. 2 años después de que se dictaran las sentencias finales, me encontraba sentado en la terraza de mi nueva casa, contemplando el atardecer dorado que se extendía sobre Guadalajara. A mis 70 años, había aprendido que la paz verdadera no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la certeza de haber actuado correctamente frente a ellos. Sofía, ahora de 18 años, había sido aceptada en la Universidad de Guadalajara para estudiar arquitectura. Su primer día de clases sería la próxima semana, y la emoción en sus ojos me recordaba mi propia juventud, cuando soñaba con construir edificios que cambiarían el horizonte de esta ciudad. «Abuelo», me dijo, mientras revisaba sus libros de texto nuevos, «estuve pensando en algo que me dijiste hace tiempo, que construir no es solo levantar paredes, sino crear espacios donde las familias pueden ser felices». ¿Y qué conclusión sacaste de esa reflexión? Que quiero especializarme en vivienda social. Quiero diseñar casas hermosas, pero accesibles para familias trabajadoras, como las que papá solía construir cuando tú dirigías la empresa con honestidad. Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también de melancolía al recordar los años cuando Ricardo trabajaba a mi lado, con ilusiones legítimas, antes de que la avaricia corrompiera su corazón. Durante estos 2 años, Constructora Mendoza había experimentado una transformación completa. Ya no éramos la empresa más grande de Jalisco, pero sí la más respetada. Habíamos construido 500 viviendas de interés social, 3 escuelas comunitarias, un hospital pediátrico gratuito, y estábamos iniciando un proyecto de urbanización ecológica que sería modelo para toda Latinoamérica. Don Esteban se había convertido oficialmente en mi socio minoritario, reconociendo así su lealtad inquebrantable durante los años más difíciles. Sus hijos trabajaban ahora en la empresa, demostrando que la honestidad y el trabajo duro sí pueden transmitirse de generación en generación. Don Eduardo me había dicho el mes anterior, usted me enseñó que el verdadero éxito se mide por las familias que logras ayudar, no por el dinero que acumulas. El reconocimiento público de mi decisión de entregar a mis propios hijos había trascendido las fronteras mexicanas. Harvard Business School me había invitado a dictar una conferencia sobre ética empresarial. El Vaticano me había otorgado una medalla por valor moral excepcional, y 3 universidades me habían concedido doctorados honorarios en filosofía. Pero el reconocimiento que más valoraba era el respeto renovado de los trabajadores de la construcción en Guadalajara. Sabían que Eduardo Mendoza había elegido la justicia sobre el beneficio personal, y eso había restaurado la confianza en que aún existían empresarios íntegros. Una tarde de noviembre, recibí una carta inesperada desde el Centro de Readaptación Social. Era de Carmen, escrita con letra temblorosa que reflejaba 2 años de reflexión en prisión. «Eduardo», comenzaba la carta, evitando llamarme papá, «sé que no merezco tu atención, pero necesito decirte algo que no pude expresar durante el juicio. Durante estos 2 años en prisión, he tenido tiempo de pensar en cada decisión que tomé, en cada mentira que dije, en cada vida que lastimé. No busco tu perdón, porque entiendo que hay cosas imperdonables,
pero quiero que sepas que finalmente comprendo la magnitud del daño que causé. La carta continuaba explicando cómo había usado su tiempo en prisión para estudiar contabilidad y derecho, con la esperanza de algún día poder dedicar su vida a reparar fraudes financieros en lugar de cometerlos. También mencionaba que había comenzado un programa de alfabetización para internas que no sabían leer, encontrando propósito en enseñar algo constructivo por primera vez en años. No te escribo esperando una respuesta, concluía la carta. Solo quería que supieras que aunque he perdido el derecho de llamarte padre, no he perdido la capacidad de aprender de los errores devastadores que cometí. Espero que Sofía crezca sabiendo que al menos su abuelo nunca claudicó en hacer lo correcto. Después de leer la carta, la guardé en mi escritorio sin responder. No porque no hubiera sentido algo al leerla, sino porque las palabras sin acciones carecían de significado después de tanto daño causado. Miguel también había intentado contactarme varias veces, pero sus cartas mostraban más autocompasión que arrepentimiento genuino. Seguía justificando sus actos como errores de juventud, en lugar de reconocer la naturaleza deliberada de sus crímenes. Sus comunicaciones las desechaba sin siquiera terminar de leerlas. Ricardo, por el contrario, había mantenido silencio total después de proporcionar la información sobre el cártel. Las autoridades me informaron que su colaboración había resultado en el arresto de más de 40 funcionarios corruptos y el desmantelamiento de 3 células criminales. Su información había salvado potencialmente miles de vidas, pero eso no borraba las que se habían perdido por su culpa. En diciembre, mientras Sofía y yo decorábamos el árbol navideño de nuestra nueva tradición familiar, recibí una llamada que nunca esperé. «Señor Mendoza, habla la doctora Patricia Morales, psicóloga del penal donde se encuentra Ricardo. Él me pidió que lo contactara para transmitirle un mensaje muy específico. Escucho. Ricardo quiere que sepa que no busca perdón, ni reducción de sentencia, ni ningún beneficio personal. Solo quiere decirle que ha usado estos 2 años para entender finalmente qué tipo de hombre era usted y qué tipo de hombre debería haber sido él. Dice que lamentará hasta su último día no haber sido digno del padre que tuvo». Colgué el teléfono sintiéndome conmovido, pero no convencido. Las palabras hermosas eran fáciles de decir desde una celda de prisión. Lo difícil era vivir con integridad cuando se tenían todas las oportunidades del mundo como las que yo les había dado a mis hijos. Para las fiestas navideñas, Sofía y yo iniciamos una nueva tradición: visitar las casas que habíamos construido para familias de bajos recursos y compartir la cena de Nochebuena con una familia diferente cada año. Ese diciembre elegimos la familia Rodríguez, cuyo padre había sido uno de los trabajadores víctimas de los secuestradores que Carmen había facilitado. «Don Eduardo», me dijo la señora Rodríguez mientras servía ponche navideño, «cuando mi esposo fue secuestrado, pensé que toda la gente rica era mala. Pero usted nos demostró que hay personas que anteponen la justicia a la sangre. Gracias a su testimonio, los criminales que mataron a mi José están en prisión». Esa noche, mientras Sofía y yo regresábamos a casa, ella me hizo una pregunta que había estado esperando durante meses. «Abuelo, ¿tú crees que algún día podrás perdonar a papá, tía Carmen y tío Miguel?» Reflexioné cuidadosamente antes de responder, porque sabía que mi respuesta influiría en la perspectiva de vida de mi nieta. «Sofía, el perdón no significa olvidar las consecuencias de los actos. Yo puedo llegar a perdonar el dolor personal que me causaron, pero nunca podré olvidar el daño que hicieron a familias inocentes. El verdadero perdón requiere que la persona reconozca completamente sus errores y trabaje toda su vida para repararlos. Hasta ahora, solo Carmen ha mostrado indicios de ese tipo de arrepentimiento. ¿Y si algún día ellos realmente cambian? Si algún día demuestran con hechos, no con palabras, que han cambiado genuinamente, entonces hablaremos de perdón. Pero ese día puede nunca llegar, y eso está bien también. Algunas heridas son tan profundas que la única sanación posible es construir algo mejor sobre sus ruinas. Al llegar a casa esa noche, me senté en mi estudio rodeado de fotografías
que documentaban mi nueva vida. Sofía graduándose de preparatoria con honores, la inauguración del hospital pediátrico que habíamos construido, trabajadores de la construcción celebrando el primer aniversario sin accidentes laborales en nuestras obras, familias felices en las casas que habíamos diseñado específicamente para sus necesidades. Abrí el cajón secreto de mi escritorio, donde guardaba la última carta que Magdalena me había escrito antes de morir, una carta que nunca había compartido con nadie. Mi amor, decía con su caligrafía delicada, sé que mis días están contados, pero no quiero que te preocupes por mí. Quiero que te preocupes por nuestros hijos. He notado señales preocupantes en ellos. Demasiado amor por el dinero, muy poco respeto por el trabajo duro. Cuando yo ya no esté, vas a tener que ser padre y madre a la vez. Enséñales que el verdadero tesoro no está en lo que acumulamos, sino en lo que construimos para otros. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras terminaba de leer la carta. Magdalena había visto las señales de corrupción en nuestros hijos antes que yo, pero había muerto antes de poder ayudarme a corregir el rumbo. Mi amor, le susurré a su fotografía. Traté de enseñarles, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, Sofía está creciendo con los valores correctos. Ella será la hija que nosotros siempre soñamos tener. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recibí una llamada de Alejandro. Eduardo, tengo noticias importantes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos quiere otorgarte el Premio Nacional al Valor Civil por haber expuesto corrupción a pesar del costo personal. La ceremonia sería en Ciudad de México, con la presencia del presidente de la República. Alejandro, ¿sabes qué me haría más feliz que cualquier premio? ¿Qué cosa? Que en 20 años, cuando Sofía sea una arquitecta exitosa y esté construyendo hogares para familias trabajadoras, la gente diga: Sofía Mendoza aprendió de su abuelo que el verdadero éxito se mide por las vidas que mejoras, no por el dinero que acumulas. Al colgar el teléfono, caminé hasta la ventana de mi habitación y observé las luces de Guadalajara extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar de esa ciudad había edificios que llevaban mi firma, familias que vivían en casas que mi empresa había construido honestamente, trabajadores que sabían que podían confiar en Eduardo Mendoza. También sabía que en prisiones lejanas estaban 3 personas que alguna vez llamé hijos, enfrentando las consecuencias de haber elegido el camino equivocado. No sentía satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco culpa por mi decisión. A los 70 años, había aprendido la lección más importante de mi vida, que la verdadera riqueza no se mide en pesos ni en propiedades, sino en la capacidad de dormir en paz sabiendo que has hecho lo correcto, incluso cuando lo correcto fue lo más doloroso. Sofía tenía razón cuando decía que construir no era solo levantar paredes, sino crear espacios donde las familias pueden ser felices. Durante los últimos años de mi vida, me había dedicado a construir algo mucho más importante que edificios, un legado de integridad que sobreviviría mucho después de mi muerte. Mientras me quedaba dormido esa noche, sonreí pensando en el futuro. Sofía estudiaría arquitectura, se convertiría en una mujer excepcional, tendría su propia familia y les enseñaría a sus hijos que la honestidad vale más que todo el oro del mundo. Mi historia había comenzado como un hombre pobre que soñaba con construir edificios. Terminaba como un hombre rico en experiencias que había construido algo mucho más valioso. Una nueva generación que sabía la diferencia entre el bien y el mal. Eduardo Mendoza había cumplido su propósito en la vida.